Así empieza esta mierda. Nada de películas. Nada de audios, ni de mensajes raros, ni reservas de hotel encontradas por accidente. Marta se largó el 25 de septiembre, el día que íbamos a comer todos juntos en casa de mis padres, y no dio señales de vida hasta pasadas las 9 de la noche. Eso fue lo que encendió la mecha. Te juro que ese día me levanté tranquilo, hasta contento. Había preparado la tarta con mi hermana el día anterior, los niños estaban emocionados por ver a los abuelos, y Marta parecía normal. Bueno, dentro de lo que últimamente era normal para ella, algo distante, mirada al móvil más de lo habitual, y sin mucho interés por nada que no fuera su trabajo o su nuevo corte de pelo. Pero no discutimos. Desayunamos. Me dijo que iba a pasar por el centro a comprarle un regalo de última hora a mi madre. Y se fue. Eran las 11:15. La comida empezaba a las 2. A las 3:30, mis padres me preguntaron si Marta iba a venir o si se había enfadado conmigo. A las 5, mi hermana me ofreció llevarme a casa porque me notaba nervioso. A las 6, Marta seguía sin contestar al teléfono. No tenía su ubicación activada. No cogía las llamadas. No respondía a los mensajes. Estaba como muerta o escondida. Y la angustia no venía de que pensara que le había pasado algo. No. Era otra cosa. Era como si mi cuerpo ya supiera que algo iba mal. Como si ese silencio no fuera accidental, sino deliberado. Volvió a las 9:20. Entró en casa como si nada. Perdona, cariño, el móvil se me quedó sin batería. Y me dio un beso. Uno de esos besos suaves y fríos. Como de protocolo. Como el que le das a una tía que apenas conoces. No pregunté nada. No dije nada. Pero ahí empecé a tomar nota. Porque te digo algo, y esto lo aprendí ese día, cuando una mujer tiene algo que ocultar, su mejor disfraz es la costumbre. Te lo envuelve todo en rutina. Se ríe como siempre, te habla como siempre, hasta se acuesta a tu lado como siempre. Pero todo lo que hace está perfectamente calculado para que no sospeches. Solo que yo ya estaba sospechando. Y cuando uno empieza a sospechar, ya no hay vuelta atrás. Esa noche no dormí. Y no por ansiedad, ni por celos, ni por orgullo. No dormí porque me pasé horas dándole vueltas a algo que me escocía desde que entró por la puerta. ¿Dónde coño estuvo Marta durante 6 horas? Y más importante aún, ¿con quién? Pero claro, no puedes ir por ahí acusando sin pruebas. Y tampoco puedes vivir con esa pregunta clavada todos los días sin volverte loco. Así que hice lo que haría cualquier hombre que aún no quiere aceptar la verdad, me mentí a mí mismo. Estaría con su hermana o con alguna amiga. Seguro que tuvo algún problema con el coche. Igual fue a comprar algo y se le complicó el día. Y con esas excusas fui tirando. Unos días. Hasta que el patrón empezó a repetirse. Desaparecía a veces entre semana, diciendo que tenía reuniones fuera de Madrid. O que le surgían cenas de trabajo que no estaban previstas. Empezó a arreglarse más, a usar perfumes que no olía desde que salíamos por Malasaña con 20 y pico años. Cambió la clave de su móvil. Y lo más jodido, empezó a quedarse dormida antes que yo. Ella, que siempre se quedaba viendo series o leyendo en la cama. Un martes, saliendo del baño, la pillé con el móvil pegado al pecho, como escondiéndolo. Sonrió. Me dijo buenas noches y apagó la luz. Ahí supe que ya no eran imaginaciones. No soy de los que espían. No soy un controlador. Pero cuando llevas 8 años con alguien y compartes hasta el cepillo de dientes, sabes cuando esa persona está actuando. Y Marta estaba actuando. No sé cómo explicarlo. Era su forma de evitar el contacto, de hacer pequeñas bromas como si no pasara nada.
Su manera de cambiar de tema cuando hablábamos del futuro. Como si su vida ya no me incluyera. Y te digo algo más, no duele tanto el engaño como la exclusión. Porque tú sigues planeando viajes, haciendo la compra para los dos, pensando en el fin de juntos, y la otra persona ya está en otra historia. En otro canal. Viéndote desde fuera. Y eso jode. Mucho. No me lancé a descubrirlo todo de golpe. No me dio por revisar mensajes o instalarle cosas en el móvil. No. Lo que hice fue lo más difícil. Esperé. La observé. Anoté cada cambio, cada contradicción, cada excusa que sonaba reciclada. Y el día que decidí actuar de verdad, no lo hice por rabia. Ni por orgullo. Lo hice porque necesitaba saber a qué mierda de guerra me estaban arrastrando sin avisar. Porque, amigo, cuando notas que tu pareja está jugando en otro equipo y tú ni siquiera sabes en qué partido estás, necesitas entrar al campo. Aunque sea para que te metan un gol en la cara. Y eso fue lo que hice. Me metí en su juego. Sin que ella lo supiera. Lo que vino después no me lo esperaba. Y no lo habría imaginado ni en mi peor pesadilla. Pero eso te lo cuento en la próxima parte. Ahora, solo quiero que recuerdes esto. Todo empezó con una comida familiar y terminó con una verdad tan sucia que hasta mi madre me dijo que no volviera a hablarle. No hay nada más incómodo que sospechar y no tener cómo confirmarlo. Es como vivir con una piedra en el zapato, pero metida en el pecho. Me pasé días intentando actuar con normalidad, pero cada movimiento de Marta me sonaba a mentira. A veces salía del trabajo diciendo que iba a reunirse con el equipo de contabilidad, pero no trabaja en contabilidad, y cuando se lo recordaba, soltaba un sí, ya. Es que ahora estoy ayudando con otro departamento y me sonreía para cerrar la conversación. No era una sonrisa natural, era de esas que se notan forzadas, como cuando no quieres que te sigan preguntando. Yo asentía, pero por dentro empezaba a hervir. No por celos, sino por la sensación de que me estaban tomando por idiota. El jueves de esa misma semana salí antes del trabajo. Tenía una reunión que se canceló y, por primera vez en mucho tiempo, tuve una tarde libre. Pensé en aprovecharla para dar una vuelta, comprar unas cervezas y ver un partido en casa. A las 6 llamé a Marta para ver si quería que comprara algo para cenar. No contestó. Le mandé un mensaje. Tampoco. Esperé media hora. Nada. Entonces recordé que había dicho que saldría del trabajo a las 6:30, así que decidí pasar por su oficina, que quedaba a apenas 10 minutos andando desde donde yo estaba. No iba con la intención de espiarla, simplemente quería aparecer por sorpresa, decirle que la esperaba y volver juntos. Era algo normal, o al menos eso intentaba convencerme de que era. Cuando llegué, el edificio estaba ya medio vacío. Pregunté en recepción si Marta seguía dentro. El vigilante, un señor mayor con cara de aburrimiento, me dijo que la había visto salir hacía una media hora, acompañada de uno de los de traje que vienen de vez en cuando. Le pregunté si sabía quién era, y me dijo que no los conocía a todos, pero que ese tipo conducía un coche gris con matrícula de Toledo. No quise seguir preguntando, le di las gracias y me marché. En el camino de vuelta, empecé a pensar en cada detalle de los últimos días, las cenas inventadas, las horas de silencio, los cambios de humor, y sentí un nudo en la garganta que no se me quitó ni al llegar a casa. A las 8:15 entró por la puerta, con su abrigo en la mano y la cara un poco enrojecida. Dijo que había tenido una reunión eterna. Cuando le pregunté por qué no contestaba, soltó un ay, cariño, se me quedó sin batería otra vez. No sé por qué, pero esa frase me pareció casi una burla. Se me quedó mirando, esperando que la creyera, y yo solo dije vale. Cenamos en silencio, los dos evitando mirarnos directamente. Yo no podía dejar de pensar en ese coche gris con matrícula de Toledo.
A partir de ese momento me volví más metódico. No obsesivo, pero sí calculador. Empecé a fijarme en los horarios, en los trayectos, en los detalles que antes no tenía en cuenta. Descubrí, por ejemplo, que los viernes siempre decía que salía más tarde, pero su coche no estaba en el aparcamiento del trabajo después de las 6. No sabía a dónde iba, pero no era a ninguna reunión. El siguiente paso fue hablar con alguien de confianza, y lo único que se me ocurrió fue comentárselo a Dani, mi mejor amigo. Nos conocemos desde la universidad, y si hay alguien que sabe leerme sin que diga una palabra, es él. Quedamos en un bar en Lavapiés, pedimos unas cañas, y apenas me miró un minuto antes de soltar: tienes una cara de mierda que asusta, ¿qué pasa? La noche que decidí enfrentar a Marta fue una de esas en las que el cuerpo no obedece. Tenía el corazón acelerado y las manos frías, pero la cabeza completamente despejada. Ya no quedaban dudas. Después de semanas observando, cruzando horarios y confirmando que los viernes salía siempre una hora antes de lo que decía, la pillé sin buscarlo. No fue en un hotel, ni en un coche, ni en un bar oscuro. Fue en la calle, delante de un semáforo, a plena luz del día. Yo venía caminando desde el trabajo con el móvil en la mano, y allí estaba ella, apoyada en un coche gris, riéndose con un tipo de unos 40 y pocos, con traje y corbata. El mismo coche gris con matrícula de Toledo del que me habló el vigilante. Me quedé parado, observando. No me vio. Cuando él le tocó la cintura para decirle algo al oído y ella no se apartó, supe que no necesitaba más pruebas. Esa noche no dije nada. Volvió a casa con su habitual sonrisa controlada, y me habló del trabajo, del tráfico, de que estaba cansada. Le respondí con monosílabos, no por miedo, sino porque sentía una rabia tan contenida que cualquier palabra podría haber acabado en gritos. Me limité a observarla moverse por la casa, quitarse los pendientes, meterse en el baño y salir en pijama. Cuando se metió en la cama, me giré de espaldas y apagué la luz. No dormí. Pensé en todo lo que habíamos construido, en cada esfuerzo, en los años compartidos, y en cómo una persona puede actuar con tanta naturalidad mientras destruye lo que tiene delante. A las 3 de la madrugada decidí que no podía seguir callado. A la mañana siguiente, la esperé en la cocina. Estaba preparando café cuando bajó. Me miró y notó enseguida que algo no iba bien. Me preguntó qué me pasaba, y le dije que necesitábamos hablar. Intentó hacer una broma para evitar el tono, pero no la dejé. Le dije directamente que sabía que estaba viendo a alguien, que lo había visto con mis propios ojos. Se quedó quieta unos segundos, sin pestañear. Luego bajó la mirada y soltó un suspiro. No fue un gesto de sorpresa, sino de resignación. Ni siquiera intentó negarlo. No sé qué decirte, murmuró. No era mi intención que lo descubrieras así. Esa frase me golpeó más que cualquier confesión. No era mi intención que lo descubrieras así. Como si la traición no fuera el problema, sino el modo en que se descubría. Le pregunté cuánto tiempo llevaba con él, y me respondió que unos 3 meses. Que no era algo serio, que necesitaba espacio, que se sentía vacía. Le pregunté por qué no me lo había dicho, por qué no había sido capaz de hablar antes de hacerlo, y su respuesta fue tan fría como ella misma esos últimos meses. Porque sabía que me ibas a odiar, dijo. Y no quería que esto acabara en una guerra. Le dije que la guerra ya la había empezado ella el día que decidió acostarse con otro. Se echó a llorar, pero no había pena en sus lágrimas, había culpa y miedo. Intentó tocarme la mano, pero me aparté. Le pedí que me dijera quién era el tipo. Me lo dijo sin titubear: un cliente del despacho, divorciado, con 2 hijos mayores, de Toledo. Se habían conocido en una reunión y empezaron a quedar para hablar de trabajo. La frase me sonó ridícula. Le pregunté si se habían acostado. Tardó en responder, pero lo hizo.
Sí. No recuerdo haber sentido tanta calma y tanta rabia a la vez. Me quedé mirándola, intentando reconocer a la mujer que había elegido como compañera de vida. No la encontré. Solo vi a alguien desconocido, a una persona que hablaba de su infidelidad con un tono casi burocrático, como quien entrega un informe que sabe que será rechazado. Me dijo que lo sentía, que no sabía cómo había llegado a ese punto, que se había dejado llevar. Yo no la interrumpí. Solo la escuché hasta que se quedó en silencio, con la cara empapada de lágrimas y las manos temblando. No lo hiciste por accidente, le dije. Lo hiciste porque quisiste. Nadie se acuesta con otro por descuido. No respondió. Se levantó, se fue al dormitorio y se encerró. Yo me quedé allí, mirando la taza de café que nunca llegué a beber. La mañana avanzó lenta, y cada minuto parecía un recordatorio de que algo se había roto de manera definitiva. Al mediodía me llamó Dani. Le conté lo que había pasado, sin adornos. Me dijo que saliera de casa, que me despejara. No pude. No quería irme de mi propia casa mientras ella seguía allí dentro, como si nada. A la tarde, bajó. Había estado llorando, pero se había maquillado. Me pidió que habláramos de nuevo. Dijo que no quería separarse, que había sido un error, que lo terminaría todo. Me costó no gritarle. Le pregunté si lo había visto después de que yo la pillara. Asintió. Me dijo que lo había llamado para decirle que no podían seguir. Me pareció una excusa mal construida. Marta, no necesito que me mientas más. Ya está hecho. No hay vuelta atrás. Me miró como si no entendiera. Dijo que no quería perderlo todo, que todavía me quería, que esto no significaba que no sintiera nada por mí. Esa frase me pareció una provocación. Me levanté, la miré de frente y le dije que no tenía sentido seguir hablando de amor cuando lo que había entre nosotros era una traición tan grande que no cabía ni en la casa entera. Ella empezó a gritar que no era tan simple, que las cosas se habían enfriado entre nosotros, que yo también tenía parte de culpa por haberme distanciado. Ahí se me acabó la paciencia. No me vengas con que te acostaste con otro porque yo no te hablaba lo suficiente, le solté. Si querías hablar, me tenías aquí. Si querías cariño, también. Lo que querías era otra cosa, y la conseguiste. Se quedó callada. Me miró fijamente unos segundos y luego rompió a llorar otra vez. Dijo que no lo entendía ni ella misma, que no buscaba reemplazarme, que simplemente necesitaba sentirse viva. Aquella frase me dejó helado. Me pregunté cuántas veces la gente usa esa excusa para justificar destruir la vida de otra persona. Me quedé en silencio, la dejé hablar hasta que ya no tuvo nada más que decir. Cuando se fue al dormitorio, cogí las llaves y salí. Caminé sin rumbo por el barrio, sin pensar, solo dejando que el ruido de la ciudad me llenara la cabeza. Llamé a mi hermana y le conté lo esencial. No lo creyó al principio, luego se quedó muda. Me dijo que fuera a su casa, pero no fui. No quería compasión, ni consejos. Solo necesitaba espacio. Volví a casa pasadas las 11. Marta estaba dormida en el sofá, o fingía estarlo. No la desperté. Me senté en la mesa del comedor, encendí una lámpara y empecé a escribir en un papel todo lo que recordaba de nuestra conversación, palabra por palabra. No era por rencor, era por necesidad. Quería dejarlo registrado, como si escribirlo me ayudara a procesarlo. Al terminar, doblé el papel y lo guardé en el cajón. La noche fue larga. Oía su respiración desde el sofá, pausada, tranquila. Pensé en levantarme y decirle que se fuera, que recogiera sus cosas y se marchara, pero no lo hice. Todavía no. Quería hacerlo a mi manera. No con gritos, ni con reproches. Quería que entendiera lo que me había hecho sin necesidad de una sola palabra más.
Al amanecer, preparé café. Ella se despertó y me miró como si nada hubiera pasado. Le dije que más tarde hablaríamos de lo que vendría después. No respondió. Se encerró en el baño. Me quedé solo en la cocina, con la cabeza llena de imágenes que no podía borrar. Su cuerpo apoyado en aquel coche gris. Su voz diciendo que no era su intención que lo descubriera. Su confesión sin emoción. Sabía que no podría seguir viéndola igual. Ni siquiera odiarla servía de algo. Lo que me quedaba era el vacío, ese espacio enorme que queda cuando alguien te borra sin avisarte. Pero ya tenía decidido que esa historia no iba a terminar con ella llorando en el sofá. Iba a terminar conmigo tomando el control, aunque tuviera que romperlo todo para hacerlo. Lo que pasó después de la confrontación no fue una película en la que uno se venga en un minuto y todo queda resuelto, fue una serie de decisiones frías y calculadas que fui tomando día a día, porque la rabia me empujaba pero la cabeza me decía que no hiciera idioteces que luego pagara yo. No me interesa narrar venganzas de cómic ni relatos de violencia física, lo que hice fue concreto, tangible y diseñado para que ella sintiera el peso de sus actos sin que yo perdiera la razón ni el control de mi vida. Porque una cosa que aprendí rápido es que la venganza que solo es espectáculo no cambia nada y muchas veces te arrastra a ti mismo a un pozo donde nadie gana. Empecé por lo más básico y lo más doloroso para nosotros, recuperar mi espacio y mis derechos dentro de lo que era nuestra casa y nuestra rutina compartida, porque mientras ella seguía con su vida clandestina yo no iba a seguir pagando por la comodidad de alguien que había decidido vivir en dos mundos. Así que tomé medidas que obligaron a que esa doble vida se hiciera visible y tuviera consecuencias reales. La primera acción fue legal y administrativa. Llamé a mi abogado y concerté una cita urgente para asesorarme sobre el tema de la separación de bienes, la custodia eventual y cómo proteger mis efectos personales sin tener que precipitarme en un divorcio inmediato si no quería. No se trata de ser frío por principio, sino de no dejar cabos sueltos. Cuando tienes años compartiendo cuentas, tarjetas y contratos, te das cuenta de que la traición no solo quiebra lo sentimental, también te deja expuesto en lo material si no actúas. Hice una lista de todo lo que era mío por derecho y lo que consideraba sentimentalmente imprescindible, documentos, fotos familiares, objetos que ya me había costado conseguir en mi juventud, y lo aseguré, lo retiré de la casa en una caja que empaqué con calma y sin escándalo. Lo curioso es que ella apenas se enteró de ese movimiento hasta que la caja ya no estaba, no fue un acto teatral, fue una protección silenciosa. A la vez, actué sobre lo que más dolía, la mentira pública. Si ella había elegido jugar en otra cancha, tenía que enfrentarse a las consecuencias en el lugar donde su nueva vida se mezclaba con la antigua. Hablé con el responsable del despacho donde trabajaba y, sin montar una escena, expuse la situación desde el punto de vista de un cliente y de un compañero afectado por la falta de compromiso y la conducta inapropiada con clientes. No fui a acusar ni a humillar, fui a poner un hecho sobre la mesa, que existía una relación íntima entre una empleada y un cliente que atravesaba nuestra vida familiar. No pedí despidos, pedí transparencia y que se aplicaran las normas internas que rigen ese tipo de conductas. Con esa gestión administrativa lograda, su mundo laboral empezó a resquebrajarse, llamadas internas, reuniones con recursos humanos y un malestar que antes no existía. No era venganza por venganza misma, era forzar una coincidencia lógica entre su vida privada y la profesional, porque nadie debería poder mantener una doble moral sin que todo se mezcle tarde o temprano. Mientras tanto, cuidé de mi círculo más cercano con una honestidad que fue mi forma de venganza moral, conté a mis padres lo que había pasado en la forma más directa posible, porque prefería que lo supieran de mí a que se enteraran por terceros o por redes sociales, no quería que ellos me llamaran creyendo historias que los hirieran sin matices. No lo hice para que se pusieran en mi contra, lo hice porque necesitaba que las personas que más me importaban supieran la verdad de primera mano y pudieran elegir si querían apoyarme o no. Papá tardó 5 segundos en llamarla por teléfono, en decirle lo que pensaba, y mi madre,
que siempre ha sido de una prudencia que raya la ferocidad, le dejó claro que no pensaba permitir que la familia se deshiciera sin explicaciones. Fue duro ver cómo las reuniones familiares cambiaron de golpe, con miradas medidas y silencios largos, pero también fue necesario para que Marta entendiera que su acto no cabía solo entre las cuatro paredes de nuestro dormitorio, tenía repercusiones en la red de personas que construimos juntos. No todo lo que hice fue grande o público, también hubo acciones que buscaban mostrarle el efecto de su mentira en el tejido diario de nuestras vidas. Empecé a llevar a cabo pequeñas decisiones que tenían impacto directo, transferencias de cuentas que tenían cargos conjuntos, cambiar el nombre en algunas suscripciones y, sin dramatizar, devolver a su titularidad lo que correspondía solo a ella. No se trata de castigar con el dinero, sino de reordenar una casa en la que ahora había un elemento ajeno instalado. Por ejemplo, cancelé la tarjeta que habíamos usado para vacaciones y la gestioné para que solo quedara una línea activa a mi nombre. No fue una cabronada, fue prevenir que cualquier cuenta conjunta hiciera que yo siguiera financiando una situación que ya no era nuestra. Esa concreción administrativa le dio a Marta la dimensión práctica de que la vida compartida tenía límites que ella había traspasado. Hubo un acto de venganza que sí fue público y frío. Imprimí un dossier con fechas, correos y pruebas de los 3 meses que ella llevaba con el tipo de Toledo y lo dejé, con una nota breve y sin rencor, en la recepción de su despacho y en la mesa de su jefe. Lo hice después de haber intentado por las vías formales que la empresa actuara, lo hice también con el objetivo de que no hubiera posibilidad de que aquello se convirtiera en una versión que la dejara a ella como víctima. No me produjo placer verlo en manos de recursos humanos, ni sentí satisfacción de ver la turba de rumores, sentí la certeza de haber puesto la verdad frente a la mentira almacenada en silencios y excusas. Fue la manera de nivelar la cancha de algo que hasta entonces había sido completamente desigual. Hubo quien me dijo que exponerla así era un exceso, que me estaba comportando como un rencor infantil, pero no fue así. Ninguna de mis acciones buscó destruir por destruir, buscó restablecer una justicia práctica que ella había violentado con su doble vida. También hay que decir que actué pensando en nuestras hijas, siempre se es padre antes que nada, y procuré que todo lo que hiciera no les dejara huella más allá de lo estrictamente necesario, porque no hay venganza que compense el daño a los hijos. Por eso, mientras arreglaba temas legales, económicos y laborales, mantuve la calma en lo cotidiano con ellas, les di rutina, las escoltaba al colegio y procuré que la casa siguiera siendo un refugio para ellas. Esa contención fue la parte más humana de mi venganza, demostrar que, aunque ella hubiera tratado de romper nuestra estructura, yo no iba a dejar que la vida de nuestras hijas se convirtiera en el trofeo de una infidelidad. No voy a negar que algunas decisiones me dolieron en lo íntimo, cambiar la cerradura una madrugada, decidir qué muebles se quedaban y cuáles salían, repartir los recuerdos en 2 montones mientras el corazón me latía como si fuera a estallar, todo tuvo un coste emocional. Pero cada paso tenía una lógica que no era la de la rabia ciega, era la de alguien que había elegido no perderlo todo por un arranque de orgullo. La venganza, en mi caso, fue práctica, como un levantamiento de manos que decía hasta aquí, proteger lo que era mío, hacer visible lo que ella había intentado mantener en la sombra, y forzar que su vida nueva tuviera consecuencias reales en su entorno social y laboral. No busqué humillarla públicamente más allá de lo inevitable, no saqué fotos ni vídeos a la luz, no golpeé su reputación con calumnias, simplemente hice que la verdad, esa que ella había intentado esconder con rutinario se me quedó sin batería, se pronunciara donde importaba. Al final, lo que ocurrió fue que su mundo empezó a tambalear, llamadas del despacho, algunos compañeros apartándose, la familia pidiendo explicaciones, las facturas reorganizadas y una soledad nueva que, más que castigo, era la consecuencia lógica de haber elegido romper la confianza de quien había compartido contigo la cama y la nevera. No sé si me sentí victorioso en el sentido que algunos imaginan, lo que sí sentí fue alivio por no haber cedido al espectáculo, por no haber permitido que el dolor me arrastrase a hacer cosas de las que luego me avergonzara. La venganza cumplió su función,
dejó claro que la traición tiene efectos concretos, y me devolvió a mí mismo la posibilidad de decidir qué vendría después sin estar bajo la sombra de la mentira. Pasaron 3 semanas desde que inicié todo el proceso. Marta seguía viviendo en la casa porque legalmente aún no habíamos formalizado nada, pero el ambiente se había vuelto completamente insostenible. No discutíamos, apenas nos hablábamos, cada uno hacía su vida como si el otro no existiera. Compartíamos el mismo techo pero no compartíamos más nada. Dormíamos en cuartos separados, cada uno se encargaba de sus propias comidas y si coincidíamos en algún pasillo o en la cocina, el trato era de desconocidos con educación forzada. Esa calma era peor que una pelea, porque ya no quedaba nada que decir sin repetir lo evidente. Ella no intentó retomar las cosas, no pidió perdón más allá del primer intento, y tampoco demostró interés en recomponer algo. Solo se mantuvo en silencio, como si esperara a que yo diera el paso final, y eso fue lo que hice. Un lunes por la mañana, después de preparar mi café y revisar algunos correos, le pedí que nos sentáramos a hablar en serio. Le dije que no quería reproches ni explicaciones tardías, que no me interesaba escuchar otra vez lo del vacío emocional, ni las excusas sobre el cansancio o el deseo de sentirse viva. Le dije que no me quedaba odio, pero sí una necesidad urgente de entender qué pretendía hacer ella con todo esto. Marta aceptó hablar sin discutir, se sentó frente a mí con la misma cara apagada de los últimos días y me dijo que también necesitaba cerrar esto de alguna forma. Por fin, después de tanto teatro, íbamos a hablar como adultos, sin filtros. ¿Vas a seguir viéndolo? Le pregunté, sin levantar la voz, simplemente como un punto de partida. No lo sé, respondió. No estoy con él ahora, si eso es lo que quieres saber. No quiero saber si estás con él hoy, Marta. Quiero saber si lo vas a seguir viendo después de que esto termine, cuando ya no estemos juntos, cuando ya no tengas que esconderlo. Quiero que seas clara. Ella se quedó unos segundos callada, sin mirarme, y luego soltó un tal vez que lo dijo todo. No necesitaba que añadiera nada más. Me dijo que no lo veía como una relación estable, que tampoco estaba enamorada, pero que no pensaba cerrarse a nada. Que si más adelante las cosas fluían, no iba a negarse. En ese momento me di cuenta de que para ella ya estaba todo resuelto. Su vínculo conmigo estaba muerto hacía tiempo, y lo único que le quedaba era cómo salir del tema sin que le explotara demasiado. Lo que no calculó fue que yo ya no estaba dispuesto a darle esa comodidad. Entonces lo tenemos claro, le dije. No quiero seguir compartiendo esta casa. No quiero seguir fingiendo que estamos esperando algo. Quiero que te vayas o que definamos ya una fecha para que yo me vaya, lo que sea más rápido. Pero esto tiene que acabar ahora. Marta me preguntó si estaba seguro, como si todavía quedara una posibilidad de volver atrás. Le dije que lo único que lamento es no haberme dado cuenta antes. Que lo que más me dolió no fue la infidelidad, ni siquiera que me lo negara al principio, sino esa pasividad suya, esa forma en la que permitió que nuestra vida se apagara sin siquiera hacer un esfuerzo por entender si había algo que salvar. Le dije que no quería seguir con alguien que, en lugar de hablar, prefirió acostarse con otro y luego guardar silencio mientras todo se caía a pedazos. Ella respondió con algo que no esperaba. Me dijo que no sabía cómo explicarlo, pero que había estado pensando en todo lo que hicimos juntos, en los años, en los viajes, en las cosas buenas, y que no entendía en qué momento empezó a dejar de importarle. Dijo que había días en los que se levantaba y no sentía absolutamente nada, que no era odio, ni tristeza, ni amor, solo nada. Que estar conmigo se había vuelto algo mecánico, como cumplir con una rutina que ya no entendía. Me escuché diciendo que esas cosas se hablan antes de que sea tarde, que si uno siente que se está apagando, lo lógico es decirlo, no buscar otro cuerpo donde recuperar las ganas. Ella no respondió. Solo bajó la mirada otra vez. Entonces le hice la pregunta que me había estado guardando todo ese tiempo.
¿Hubo más? Le pregunté. ¿Solo fue él o hubo otros? Tardó en contestar. No fue inmediata como la otra vez. Dijo que no. Que solo fue él. Que no había más historias, que no había una serie de amantes escondidos en cada esquina. Quise creerle, no porque confiara en ella, sino porque prefería quedarme con esa versión que seguir acumulando asco. Le dije que no tenía sentido prolongar nada, que en esa casa no quedaba más que muebles y recuerdos, y que incluso eso iba a perder valor si seguíamos conviviendo como dos fantasmas. Ella asintió, y propuso que se iría a casa de su hermana por un tiempo mientras organizábamos todo. ¿Lo sabes todo? Me preguntó de pronto. ¿Cómo lo supiste? Le conté que no fue un descubrimiento de película, que no revisé móviles ni instalé aplicaciones, que simplemente empecé a ver lo que antes no quería ver, que sus excusas eran débiles, que sus horarios no cuadraban, que un día la vi en la calle con él y no necesitaba más. Le dije que el verdadero problema no fue verla con él, sino comprobar que me había estado mintiendo en la cara con una tranquilidad que me asustaba. ¿Y la venganza? Dijo. ¿Qué hiciste? Sé que hiciste algo. No fue venganza. Fue consecuencia. Lo que pasó en tu trabajo, lo que se enteró tu jefe, lo que supieron algunos amigos, todo eso no fue por rencor, fue porque si vas a tomar decisiones que afectan a los demás, no puedes esperar que todo se quede en secreto. No puedes acostarte con alguien durante meses y pensar que el mundo va a seguir igual. Tú elegiste, y yo solo hice que tu elección tuviera resultados. Se quedó mirándome, y por primera vez desde que empezó todo, no pareció molesta ni herida, solo vacía. Como si se hubiera dado cuenta de que el juego había terminado y que la cuenta ya había llegado. Me preguntó si alguna vez iba a perdonarla. Le dije que no lo sabía, que ahora mismo no podía ni pensar en eso. Que tal vez algún día me daría igual, pero que el perdón no es algo que se pide con cara de víctima después de haber destruido una casa. Esa fue nuestra última conversación en serio. 2 días después, se fue. No hizo escándalo, no lloró, no me dejó notas de despedida ni me escribió por WhatsApp. Se fue con una maleta, unas cuantas bolsas y un silencio que ya no necesitaba traducción. Después de que cerró la puerta, me senté en la cocina y me quedé mirando la taza de café que todavía tenía su marca de labios. La tiré al cubo de la basura sin pensar, como si ese gesto cerrara algo, aunque sabía que no era tan simple. Llamé a Dani esa misma noche. Me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. No sé si me siento mejor o peor, solo sé que ahora puedo respirar. No dijo nada más. Solo me dijo que estaba orgulloso de cómo manejé todo, que no me rebajé, que actué con cabeza, y que eso no lo hace cualquiera. Le agradecí, pero sabía que aún no había terminado. Todavía quedaban los trámites, las divisiones legales, los días incómodos con gente preguntando. Pero al menos ya no tenía que fingir que estaba en pausa, esperando una disculpa que no servía de nada. Esa noche dormí solo en la casa, y aunque el silencio era extraño, no dolía. Ya no había mentiras flotando en el aire, no había horarios raros ni mensajes ocultos. Estaba solo, pero en paz. No sé cuánto durará esa sensación, pero por primera vez en meses, no tuve miedo de cerrar los ojos. Sabía que lo que viniera después sería duro, pero también sabía que por fin, después de todo, tenía el control de mi vida otra vez. La primera semana después de que Marta se fuera fue extraña, no tanto por su ausencia, sino por lo que quedaba de ella en cada rincón. Me encontré con prendas suyas en cajones, botes de champú en la ducha, hasta un par de zapatos olvidados junto al sofá. No me puse a tirarlo todo como un loco, ni me puse a oler su ropa buscando alguna sensación, simplemente fui sacando las cosas una por una, embalándolas en cajas que luego dejé en el trastero. No quería hacer un museo de lo que fue, pero tampoco podía fingir que todo había desaparecido.
Cada objeto me obligaba a pensar en un momento compartido, en una rutina, en una versión de nuestra historia que ya no servía. No lloré, no sentí nostalgia, solo una especie de agotamiento profundo, como si el cuerpo por fin se permitiera bajar la guardia después de tanto tiempo en alerta. Algunos amigos me dijeron que lo celebrara, que saliera, que me distraiga, que no me quede encerrado pensando. Pero no estaba listo para fingir alegría ni hacer como si todo se arreglara con una cerveza o con una noche de copas. Necesitaba entender que parte de todo eso había ignorado durante tanto tiempo, que señales había elegido no ver, como había permitido que la relación se convirtiera en un escenario de apariencia sin contenido. Me costó reconocer que yo también fui parte de ese desgaste, no como excusa para justificarla, sino como un dato que no podía pasar por alto si quería evitar repetir lo mismo en el futuro. Porque uno no llega a ese punto de la noche a la mañana. Hay años de silencios, de posponer conversaciones, de dar por hecho que el otro siempre estará ahí sin importar cuánto se distancien. Una mañana, revisando unos papeles para el abogado, me encontré con un cuaderno viejo donde solía anotar cosas de casa, ideas, tareas pendientes. En una de las páginas, escrita con mi letra, había una lista de cosas que quería hacer con Marta: ir a Oporto en invierno, pintar el salón de gris claro, comprar una mesa nueva para el comedor, plantar algo en el balcón. No cumplimos ni una. Esa hoja, tan simple, me golpeó más que toda la conversación de despedida. Porque reflejaba algo que se había perdido mucho antes de la infidelidad. Era una muestra de cómo habíamos dejado de construir juntos, de cómo el deseo de compartir se había transformado en simple convivencia. Me quedé un rato mirando esa hoja y luego la guardé de nuevo, no por apego, sino como recordatorio de lo que no quiero volver a vivir con nadie más. Con el tiempo, empecé a responder a los mensajes que había ignorado, a hablar con mi hermana sin evitar el tema, a aceptar las invitaciones a comer aunque no tuviera muchas ganas. Mis padres me ofrecieron ir a pasar unos días con ellos, pero preferí quedarme en casa. Sentía que tenía que reapropiarme de ese espacio, que si lo abandonaba ahora, sería como dejarle la última palabra a una historia que ya me había quitado bastante. Empecé a mover los muebles, cambié las sábanas, pinté una pared. No eran gestos simbólicos, eran decisiones prácticas. Quería que cada rincón de la casa dejara de recordarme a alguien que eligió salirse por la puerta de atrás. Y poco a poco, funcionó. La casa empezó a parecer mía de nuevo, no porque olvidara lo que pasó, sino porque ya no lo necesitaba presente todo el tiempo. Una tarde, Marta me escribió. No fue un mensaje largo, ni dramático. Solo decía que esperaba que estuviera bien, que había recogido el resto de sus cosas, que agradecía que no hubiera hecho el proceso más difícil de lo que ya era. No respondí. No porque quisiera hacerme el indiferente, sino porque no tenía nada más que decir. Lo que tenía que explicarse ya se había dicho. Lo que no se explicó ya no importaba. Me pareció justo dejarlo ahí, sin vueltas, sin cierres forzados. Ya estaba todo terminado, y prolongarlo solo hubiera sido una forma de mantener abierta una herida que estaba cicatrizando por fin. El proceso legal fue más sencillo de lo que esperaba. No hubo peleas por dinero, no hubo desacuerdos grandes. Fue casi frío, como si los dos quisiéramos terminar rápido para no tener que mirarnos más. Al salir de la notaría donde firmamos los papeles finales, no hubo un saludo, ni un intento de contacto visual. Cada uno caminó en dirección contraria sin mirar atrás. No me sentí aliviado, ni triste, ni liberado. Solo sentí que, por fin, había cruzado una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta. Y al otro lado había silencio, pero también posibilidades. En los días siguientes empecé a notar que mi cabeza funcionaba de otra manera. Ya no pensaba en qué estaría haciendo ella, ni me sorprendía mirando el móvil por si llegaba algún mensaje raro. Empecé a recuperar concentración en el trabajo,
a disfrutar de los cafés sin mirar el reloj, a tener conversaciones que no giraban en torno a ella. Incluso volví a leer por las noches, algo que había dejado de hacer sin darme cuenta. Me di cuenta de que no necesitaba llenar el vacío con otra persona, que no necesitaba demostrar nada a nadie. Lo único que me importaba era volver a ser yo, sin miedo, sin tensión, sin sospechas. Un sábado por la tarde, salí a caminar sin rumbo y terminé en un parque donde solíamos ir al principio, cuando todo era nuevo. Me senté en un banco, mirando a la gente pasar, y por primera vez en mucho tiempo me permití no pensar en nada. No en lo que fue, ni en lo que viene. Solo en estar ahí, tranquilo. Me crucé con una pareja que discutía en voz baja, y por un momento sentí lástima, no por ellos, sino porque entendí lo fácil que es pasar de una conexión real al desgaste absoluto sin siquiera notarlo. Pero también supe que no tenía que cargar con lo que pasó como si fuera mi culpa. Hice lo que pude, di lo que tenía, y cuando me fallaron, no devolví el golpe, pero tampoco me quedé quieto. Y eso era suficiente. No creo que el dolor desaparezca del todo. Hay días en los que duele recordar, hay días en los que uno se pregunta qué habría pasado si las cosas se hubieran dicho a tiempo. Pero no me arrepiento de cómo reaccioné, ni de lo que hice para protegerme. Aprendí que el amor no es garantía de nada, que la lealtad no se pide, se demuestra, y que si alguien decide cruzar una línea, es su responsabilidad enfrentarse a las consecuencias. Lo que viene ahora es distinto. No mejor ni peor, solo distinto. Y eso también está bien. No tengo un plan concreto para lo que sigue. No estoy pensando en empezar otra relación, ni en mudarme, ni en cambiar de vida. Solo quiero vivir con claridad, sin tener que adivinar lo que el otro esconde, sin sentirme responsable de sostener algo que el otro ya abandonó. Si algún día aparece alguien con quien compartir algo sincero, lo sabré. Y si no, tampoco pasa nada. Lo importante es que ahora, al mirarme al espejo, ya no veo a un hombre traicionado o abandonado. Veo a alguien que sobrevivió a una verdad incómoda sin perder la cabeza. Y eso, por ahora, es todo lo que necesito.